En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Pues es una alegría, ¿verdad?, poder celebrar un año más la vigilia pascual ayer en nuestros pueblos, en nuestras parroquias, y hoy esa misa dominical, que es siempre la misma misa, pero que hoy tiene ese tinte de alegría especial. Y es que ese mismo, aquel que me ha amado de manera incondicional, ha resucitado. El mismo que murió por mí, pues ahora es alguien con quien puedo relacionarme. Alguien que ha vuelto a la vida y que es fuente de vida. Jesucristo ha resucitado y eso cambia la historia. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. 7, pero en realidad hay un octavo día que es como si abrazara, como en la cruz, en una cruz gloriosa, como si abrazara esos 7 días. Un octavo día que en realidad transforma nuestro tiempo. Y es que ya no es que puedas tener un encuentro con Jesucristo, el resucitado. Es que Él quiere estarse contigo. Puedes hacer un camino con Él. Este es el gran regalo de la resurrección. Si Él es verdad, si la resurrección es cierta, si Él verdaderamente ha vuelto de una muerte cierta a una verdadera, auténtica vida, entonces todo era verdad. Todo era verdad. Son verdad las bienaventuranzas. Y puedo llorar sabiendo que seré consolado. Son verdaderos los milagros que realizó. Era de verdad la última cena, que estaba hablando del sacrificio último. Haced esto en conmemoración mía. Esta es una alianza eterna, ¿no? Un amor de alianza. Si estuviste ayer en la vigilia, te darás cuenta de que se hacen muchísimas lecturas. En la Puebla de Alfindén hicimos las 7 del Antiguo Testamento. ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Las primeras palabras es ¿por qué tantas palabras? Bueno, pregúntate, si tuvieras que contar la historia de tu país en 1 hora, a nosotros nos llevó 1 hora y 5, ¿verdad? Lo que es la bendición del fuego, después del cirio, a continuación el pregón pascual y a continuación las lecturas, eso nos llevó 1 hora y 5 minutos. Pero si tuvieras que contar la historia de tu país en 1 hora y 5 minutos, si quisieras hacerlo medianamente bien, dirías, no me da tiempo. Si quisieras contar la historia de tu familia, a poco que sepas cosas de tu familia, en 1 hora y 5 no da tiempo. ¿Y tu historia propia? Si eres una persona con un mínimo de sensibilidad y de memoria, en 1 hora y 5 dirías, me las voy a ver y desear para contarte exactamente por qué estoy aquí delante y quién soy. La Iglesia tiene una gran memoria, pero luego también tiene una gran sabiduría a la hora de exponer cuáles son esos hechos, acontecimientos troncales que explican qué hacemos aquí, cuál es el motivo de nuestra alegría. Y así recoge en una serie de textos episodios tremendos, que lo que tienen de esencial es no lo que hemos hecho nosotros, que viene a ser un poco predecible y repetitivo, sino lo que Dios ha hecho a partir de lo que nosotros con tanta predecibilidad hacemos. Es decir, las grandes actuaciones de Dios en la historia, que a su vez estaban hablando de ese día en el que iban a cambiar todos los días, estaba hablando de ese octavo día que es Cristo. Es decir, en Él esos acontecimientos que Dios ha realizado a lo largo de la historia, salvarte, redimirte, prometerte que va a ser tu esposo, prometerte que te enviaría profetas, salvadores, liberadores, todo eso, ese saciar la sed de la cierva que busca corrientes de agua, eso se iba a realizar máximamente en Cristo. Y si ha resucitado, todo es verdad. Y ya no se trata de que yo pueda tener técnicamente lo que se llama un encuentro personal con Cristo, sino que mi encuentro con Él puede ser diario. Es más, yo puedo ser ocasión de encuentro con Cristo para los demás, porque este es el segundo gran regalo. El segundo gran regalo es que las grandes noticias no te llegan solo por correo electrónico. Tiene usted que conectarse a la página web de Hacienda Pública. ¿Por qué? Porque la Hacienda Pública tiene algo muy importante que decirle, a pagar o a devolver, no sé. O por WhatsApp o por Twitter. Feliz cumpleaños, ¿no? Las grandes noticias te las han contado siempre en persona. De hecho, si tienes algunos amigos de determinada edad y con los que compartes la fe y que llevan un tiempo saliendo, el día que te dicen
queremos quedar contigo para contarte algo. Sobre todo si eres sacerdote, ya sabes para lo que han quedado. Porque hay cosas tan bonitas, tan importantes para la vida de alguien, que no se pueden contar simplemente por WhatsApp. Oye, nos gustaría que nos acompañaras el día de nuestra boda. No, es que quiero que nos veamos, aunque tardemos 2 semanas en vernos. ¿Para qué? Para contártelo. El hecho de que las grandes noticias me lleguen de voz de alguien, en persona, no les resta validez. Es más, lo que expresa es su importancia. Y así, si tú quieres realizar un contrato de compraventa de algo grande, tienes que estar ahí presente o haberte hecho presente ante un notario que diga: yo doy fe de que esta persona estaba delante de mí y me estaba vendiendo el garaje 23B de la calle Ramón y Cajal, tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos esa presencialidad. Mira, para las cosas importantes o estás delante, es verlo, y si no, no te lo crees. Verlo para creerlo. Y verlo para creerlo es la experiencia que tenemos los cristianos. Un encuentro personal con Cristo, resucitado, que me cambia la vida. Porque este era el gran regalo que Dios nos traía, ¿no? El volver a la confianza de hijos. El que podamos hacer todo por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, con Él y en Él. Pero no anticipemos porque pues por delante tenemos una serie de semanas en las cuales ya no vamos a estar ahí peregrinando por el desierto, sino sobre todo sesteando encuentros progresivos con el resucitado, que nos va devolviendo la inocencia original, que nos va devolviendo también un lugar que anhelamos y un miedo, nos va quitando un miedo que tenemos, ¿no? Muchas veces lo que nos está regalando es que volvamos a poder tener la libertad de los hijos de Dios. Y no digo volver a tenerla, es que la vamos a tener por primera vez casi. Pero para eso tenemos estas semanas por delante, en las cuales pedagógicamente la Iglesia recuerda que el resucitado se fue presentando a los distintos discípulos, a los apóstoles, a los primeros creyentes, y les fue enseñando muchísimas cosas. Yo creo que una de las cosas que les enseñó pues es que iba muy en serio en lo de la última cena, y que era muy importante que celebráramos juntos la misa como lugar de verdadero encuentro con Jesucristo. Las lecturas son muy largas porque no nos basta solo con los signos. Las lecturas son largas porque necesitamos que nos expliquen las cosas. Y es que somos seres de la palabra. Estos vídeos ya os habéis dado cuenta de que son muy largos. Si vinierais a misa, donde yo celebro, veríais que las homilías son largas. Me dicen, bueno, en contra de lo que dice el Papa Francisco, seguramente, pero hago lo que puedo. ¿Por qué? Pues porque veo que tenemos todos una gran necesidad de encontrarnos con el Señor, de traducirlo en la propia vida. Y muchas veces la longitud de una celebración, la duración de una homilía dentro de la celebración, lo que lo marcan sobre todo son las miradas de las personas. Y cuando las personas están totalmente atentas, bebiéndose las palabras, porque necesitan realmente en sus vidas encontrarse con Cristo, el pastor debe seguir hablando, un poquito al menos. Bueno, esto no es para justificarme, pero como veis, estos vídeos son largos. ¿Por qué? Porque son atmosféricos. Tienes que poder conectar tu historia con la historia de la Iglesia. Y tu historia y la historia de la Iglesia es la historia de Dios con los hombres. Este nuevo pueblo de Israel que lo que hace es peregrinar. ¿Hacia dónde? Hacia el hogar. Definición de hogar, allí donde se me espera. Allí donde se me espera. A mí se me ha amado incondicionalmente, pero no por un insensato, sino por alguien que me está enseñando a hacer lo mismo, para que no tenga miedo a la muerte, a la cruz, a que se me rían, a que me torturen. Pues no tengo que tener miedo a la propia enfermedad, a las dificultades y humillaciones de la vida, al peso de la cruz. No hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dicho que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él ha vencido al mundo. Nosotros, además de gestos, esas caricias, esos besos, ese tocarnos, ese estar allí, esa belleza de la liturgia, necesitamos palabras que expresen las intenciones del corazón. Todo evidentemente desembocará en un nuevo tipo de silencio. La oración del silencio de María, que es un silencio esperanzado, será también el silencio de quien escucha profundamente unas palabras de vida eterna que vienen de Dios. Es verdad. Todo tendrá que desembocar en el silencio, pero para ello necesitamos ahora aprender del Maestro. Quiero decir la última cosa que conecta, porque ya veis que esto es un poco lluvia de ideas, conecta con lo que os decía de que las grandes decisiones y noticias nos llegan siempre en persona. Y es que uno de los grandes escándalos de la fe es que nos llega de manera eclesial, es decir, los redimidos, los
los incorporados a Cristo, los que hemos sido convocados y hemos dicho, bueno, sí, con lo que tengo, somos mediación de Dios. Y esto es un gran escándalo. ¿Por qué Dios no me habla directamente al corazón? Te digo una cosa. Si Dios te habla directamente al corazón, es para enviarte directamente a que hables en su nombre y cuides en su nombre a una serie de personas. Para que hagas una reforma de vida en la que los que tienes alrededor sean los primeros en detectarlo. Es decir, si Dios te hablara directamente al corazón, sería para transformarte eficazmente en mediación. Mira a la Virgen María. Efectivamente, se valió Dios de un ser espiritual grandísimo, del arcángel Gabriel, para expresarle con palabras muy sencillas lo inefable. Vas a ser mamá de Dios. Pero ¿en qué se convirtió ella en ese momento? Pues en una mediación por excelencia. Empezó a ser discípula de aquel de quien ya en cierto modo era madre, ya estaba preparada para decir sí. Empezó a ser madre de quien ya en cierto modo era discípula, quería decir. Porque ya estaba preparada para seguir a Dios, para elegir a Dios por encima de las cosas de Dios, para confiar como hijita. Dios llega por medio de mediaciones. Y esta es la buena noticia también. Y es que el resucitado ya no solo es que puedas hacer las cosas por Él que me ha querido incondicionalmente. A mí me han amado puramente, me han querido infinitamente. Ya no es que las hagas con Él, porque claro, al estar resucitado es que puedes ir caminando con Él. Es que las haces en Él. Y por sus frutos los conoceréis. Y dice el Señor que vamos a dar un fruto tremendo y que veremos cosas mayores. Y es que ese fruto que damos nosotros es la vida en Cristo. Es el mismo fruto que da el resucitado. Consuelo, alegría, salud, capacidad de sacrificio para el encuentro con el otro, deseo del cielo y al mismo tiempo libertad frente a las cosas de esta tierra. No sé cuántas más cosas da el resucitado, pero entre ellas, desde luego, estas. Y estas valen el mundo, valen la vida. Pues te deseo una muy feliz Pascua de Resurrección. Estoy empezando a tener alergia aquí a cosas que flotan. Te deseo una muy feliz Pascua de Resurrección y que te asombres porque, mira, cuando llega San Juan, que igual que Pedro ha necesitado la mediación de las mujeres, pues porque se han encontrado con los ángeles, ¿no? Que les han dicho, ¿a quién buscáis? Aquí no le vais a encontrar. Ha resucitado. No está aquí entre los muertos. No le busquéis entre los muertos a Jesús. Cuando acuden corriendo al sepulcro donde había estado enterrado Jesús, que había sido excavado en piedra, un sepulcro nuevo, solo utilizado por Jesús, ¿qué es lo que encontraron? El hueco. Y Dios había instituido a Pedro como la mediación más excelente en la Iglesia, como el Papa. Él iba a representar y a presentarnos, en cierta manera, a Cristo. Iba a ser su vicario, aquel que actúa en su nombre de manera privilegiada. Y en ese momento, San Juan, que va a ser uno de los que escriba uno de los evangelios, San Juan, que va a ser testigo y que ha sido testigo de muchos de los actos de Jesús y que es verdaderamente el que ha perseverado con María a los pies de la cruz, se fía de las mediaciones, se fía de la palabra de Dios y deja que entre dentro del sepulcro, excavado en roca, en ese hueco de roca, aquel que está destinado a ser la roca en la que se apoye nuestra fe, ¿no? En Cristo Él es roca, es el hueco que falta. Y por eso es necesario que entre Pedro antes. Y para la Iglesia es fundamental tener esta mediación tan especial que parecería una osadía y una insensatez y una locura en cualquier otro tipo de estructura humana, pero es que la Iglesia es un organismo vivo, vivificado por Dios, vivificado por el Espíritu Santo. Pues que nos fiemos de las mediaciones, que descubramos que nosotros también podemos ser en nuestra familia una roca, ¿no? En nuestra parroquia, allí donde trabajamos, allí donde vamos al colegio, a la universidad, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, podemos ser verdaderamente un lugar en el cual se haga presente Dios, con nuestro testimonio de fe, y surjan dudas, se haga hueco en las personas que nos rodean, por medio del deseo, por medio de la duda, por medio de la pregunta, por medio de, pues también, ¿no?, de ese dolor que busca respuestas, y que nosotros podamos ofrecer una que no somos nosotros vendiéndonos a nosotros mismos, sino Cristo en nosotros, que somos meras mediaciones, pero nada menos. Pues que el Señor te ayude a descubrir esto, sesteando con Él, como estoy aquí, ¿verdad? Sesteando en una especie de jardín
de césped artificial, pero pues que podamos estar con el Señor sesteando en esta Pascua y aprendiendo estas cosas y muchas otras. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.